que estos expertos pues dirán sus puntos de vista, una visión diferente, ¿no?, de lo que está ocurriendo en la franja de Gaza y Cisjordania y Líbano y también en otros países de Oriente Medio, y el impacto que puede tener tanto de cara al futuro como ahora mismo para nosotros y para ellos. Por dar unas pinceladas para la actualidad, que ya sabemos por los medios y demás, pero es esa información que nos llega, ¿no? Simplemente por describir la situación en la que está pasando Gaza. Desde hace un año Israel ha lanzado más de 70.000 toneladas de bombas, superando con creces las que se lanzaron en la Segunda Guerra Mundial sobre Londres, Hamburgo, Dresde y Japón. Gaza es el conflicto más bien, la masacre más letal desde el principio del siglo, con una tasa de mortalidad de más de 4.000 personas mensuales, que ha llegado en un año a 44.000 personas asesinadas, de los cuales el 70% son mujeres y niños. A todo esto hay que añadir más de 10.000 personas también desaparecidas entre los escombros, más de 100.000 heridos, entre ellos miles de amputados y casi 2 millones de personas en desplazamiento constante, ¿no? El 87% de Gaza está en órdenes de desplazamiento forzoso, que no son evacuaciones como eufemísticamente nos hacen creer el gobierno sionista. Todo esto unido a la violación del derecho internacional, con amenazas y boicoteando la ayuda humanitaria, al no permitir la entrada de camiones, está provocando una hambruna que está llevando no solamente a la muerte por las bombas que les tiran, sino también por inanición y por la falta de medicamentos y de agua y por enfermedades crónicas, claro. Como sería muy largo de seguir escribiendo esa situación, y para eso están aquí estos expertos, pues voy a pasar a hablar un poquito de ellos, unas pinceladas, ¿no?, sobre los dos, ¿no?, y que tengáis un poquito de idea de quienes están aquí sentados en esta mesa, que es un orgullo y un honor que estéis aquí. Os damos las gracias de corazón de que hayáis venido con nosotros, ¿no? Pues Juan Hugo González, que está en la esquina ahí, es gaditano, ¿me oís mirar? Sí, que esto tiene una megafonía regular. Es un activista por la paz, anticapitalista y antiimperialista, que desarrolla parte de su tarea contrainformativa como analista en distintos medios nacionales e internacionales de prensa y radio. Es experto en conflictos MENA, Medio Oriente y Norte de África, aunque como internacionalista no desdeña abordar otros espacios geográficos diferentes. Mantiene su propio blog desde el año 2000, Los Bits Rojiverdes, donde vuelca buena parte de su producción. Es miembro de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Es también parte de la dirección de la herramienta de comunicación antiimperialista Tertulias en Cuarentena. Colabora con medios de comunicación como Telesur, Hispan TV, Revista y La Comuna. Es también miembro de la plataforma andaluza Bases Fuera, Otanno, y yo creo que muchas más cosas que yo he mirado por ahí. Y es tanto que ya lo dirá si quiere, todo lo que él maneja, ¿no? Actualmente está considerado como el mejor analista mundial. Se dedica a contrastar información de distintos medios, a hacer pesquisas, a husmear por todos los medios que hay, por todos los conflictos, y esa información es la que vuelca luego en el blog contenidos que son analizados desde el ecologismo, el pacifismo y distintos temas internacionales. Y Pepe Barroso, que está sentado a mi lado, se llama José Antonio Barroso en realidad, nació en Puerto Real y pasó de ser un trabajador en astilleros, alcalde de una población por mayoría absoluta, en 1983, por la organización, en el 79, sí, pues es verdad que fue la primera, con la organización que se llama Unidad Puertorrealeña. Luego se presentó por Izquierda Unida, volvió a ganar por mayoría absoluta la alcaldía, en el 91 también se presenta como agrupación democrática, vuelve a ganar con mayoría absoluta. Es que, fijaos, mayoría absoluta en una población, ¿no?, como es Puerto Real, ¿no?, con más del 62%. Para los comicios 95 retoma las filas en Izquierda Unida, pero perdiendo la alcaldía, ¿no?, en el 95, tras un pacto que hubo entre fuerzas políticas. Eso, bueno, no lo contamos más. Bueno, vale, que fue alcalde durante muchísimos años, hasta, ¿cuánto? 28 años como alcalde, ¿no? Y hizo una transformación, lo importante es que transformó Puerto Real. Y también lo conocéis porque se ha conocido mucho como al de Jerez, ¿no?, porque fue llamado a declarar por el juez que es ministro de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlasca. Fue acusado de un delito de injurias graves al rey a causa de las declaraciones hechas en un acto que hubo por la Segunda República en los barrios. En ella se acusaba a Juan Carlos de Borbón
de ser de condición corrupta, entre otras expresiones. Declaró ante el juez como imputado de un delito de injurias contra la corona, por llamar a Juan Carlos de Borbón hijo de Crápula. Señaló que los escarceos amorosos del monarca, es que hoy, ahora mismo dices tú, pues esto es verdad, pero claro, esto estamos hablando de 2008. Dice, escarceos amorosos del monarca no le parecían mal, los tenga, pero que no se paguen con los fondos reservados, ¿no?, del Estado. Y en aquel discurso Barroso dijo que a Borbón, si algo hay que aplicarle, es la ley de extranjería, y no a ningún emigrante que viene a construir el país. Y añadió que al rey, aunque no le colguemos con los intestinos de los obispos, ¿es así? Lo tendremos que echar más temprano que tarde, de forma democrática. Por estas cosas fue condenado a pagar 6.840 euros de aquellos tiempos. En abril de 2009 volvió a acusar al rey de genocida por responsabilidad como el supremo jefe de las Fuerzas Armadas de España por mandar al ejército a la guerra de Irak. ¿No? ¿No fue por eso? Por la entrega que hizo el Saharaui, por eso estamos aquí, al Reino de Marruecos. Bueno, pues yo lo he cogido esto así, bueno, ya está. Era contra el rey. La cuestión es que iba contra el rey a todo esto, que ahora nos parece, no sé, normal que hiciera eso, ¿no? Pero en aquellos tiempos no era normal, y de hecho tuvo que pagar una multa, que no sé si ahora se le puede pedir que la devuelvan o no. Bueno, pero que devuelvan ese dinero porque... bueno, pues esto le costó a él luego perder las elecciones ya en 2011, ¿no? Estas cosas, ¿no? Ante esta nueva situación decidió apuntarse al paro y hacer políticas sin las limitaciones que un cargo le suponía. Y yo pensé que va a contar de, creo que ya más o menos eso, así, si aquí debo esto, que ha sido uno de los dirigentes municipales más carismáticos y representativos de la izquierda andaluza. Ha liderado en España las más importantes campañas de solidaridad con el pueblo saharaui y América Latina, en especial con la revolución sandinista, y participa activamente en Chile, participó en el referéndum contra el dictador Pinochet, pero sobre todo destaca apoyo al proceso revolucionario cubano y a Fidel Castro. Allí decidió exiliarse más de 10 años. Es un defensor de Cuba, como ya nos hablará luego, y de sus políticas. Y hoy está aquí invitado también como analista de estos temas que nos preocupan, y os dejo la palabra porque soy lo que tenéis que hablar. Bueno, muy buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la organización por darnos este espacio para que podamos charlar un rato sobre Palestina y sobre la geopolítica actual en el mundo. Agradezco mucho las palabras de la compañera, pero bueno, soy un humilde analista o un aprendiz de analista. Lo que pasa que al final, bueno, pasa como dice el refrán, ¿no?, que más sabe el diablo por viejo que por diablo, y ya llevamos pues básicamente desde los 90, etcétera, el devenir de la política internacional en el mundo de conflicto en conflicto, ¿no? Lo que ocurre es que, como dice un proverbio chino, estamos viviendo tiempos interesantes, ¿no? Ellos lo dicen como una especie de maldición más que un proverbio, porque las cosas que están sucediendo son absolutamente, nos desbordan día a día. Hace 10 minutos estaba mirando la noticia, porque en estos momentos están pasando cosas interesantes que a lo mejor se me olvidaba contarlo, ¿no? Esto se va sucediendo de manera muy vertiginosa. Y bueno, requiere al menos el esfuerzo de estar totalmente conectado, enchufado, y desde luego no con los medios de comunicación occidentales, ni con el país, ni con la SER, ni con la nacional, ni con televisión española, porque más que informar, desinforman, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscarse medios alternativos, medios locales, gente de confianza, donde no haya filtros, donde no haya intereses comerciales, etcétera, para poder al menos dilucidar un poco qué está sucediendo en el mundo. Y decía que son tiempos interesantes, tan interesantes, que el trending topic de hace 4 o 5 días en el mundo fue Tercera Guerra Mundial.
no es baladí, ni es una exageración, ni ganas de meter miedo, ¿no? Pero algo de eso es cierto en estos momentos, ya no tanto por Oriente Medio, sino por la guerra en Ucrania. Estados Unidos y Reino Unido y Francia están atacando suelo ruso con armamento de largo alcance. Rusia contrarrestó intentando dar un poco de miedo con un bombazo, un pepinazo impresionante, un misil nuevo, absolutamente potente, que se llama Oresnik, creo que significa avellano o algo así en castellano, y con una potencia absolutamente imparable, no hay ningún medio de defensa que lo pueda paralizar. Y bueno, dijeron que como siguieran atacando a los rusos, iban a utilizarlo ya no solamente contra Ucrania, sino también contra los países que estaban dando ese armamento ya no alcance a Ucrania, que Ucrania realmente lo único que hace es darle un botón. O sea, cuando digo que está atacando Estados Unidos a Rusia, no lo digo porque sí, sino porque hoy mismo en el diario Le Monde se contaba que una experta militar norteamericana, que los ucranianos no saben manejar las armas de la OTAN, no saben manejar esas armas, hacen falta satélites. Ucrania no tiene satélite para marcativo, hacen falta aviones que vayan dirigiendo por donde van misiles, esos son los AWACS americanos, no tienen la formación, no tienen los códigos de los misiles. Al fin y al cabo, quien dispara esos misiles, quien está disparando hace 2 días y hace 4 días contra Rusia es Estados Unidos. Hombre, Rusia también está atacando a soldados de la OTAN que están en Ucrania desde el primer momento. Esos soldados que están manejando esa arma novedosa, pero no lo pueden decir abiertamente, no Rusia, sino ni lo puede reconocer Estados Unidos, ni lo puede reconocer Francia, ni lo puede reconocer Reino Unido, ni Alemania, ni siquiera España, porque parece ser que en uno de los últimos bombardeos los testigos presenciales decían que los que estaban heridos y habían sido matados por esa explosión hablaban español. Y si hablaban español, pues pueden decir 2 cosas: son de América Latina o son del Estado español, pero que soldados de América Latina manejan armas de la OTAN. O sea, que si esto se viene y te vas al faro de Ceuta de hace 2 o 3 días, dice que un contingente de español está yendo a Ucrania, en teoría, para entrenar a soldados allí, pero presencia internacional hay por un tubo de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que tú tienes tu trajecito, te quitas el parche del ejército americano, te pones un parche de cualquier grupo de mercenarios y vamos. Después se tiene que inventar que han muerto en un accidente de tráfico, haciendo esquí, como está sucediendo muchas veces en este caso. Ya digo, estamos al borde de esto es como lo que llaman la teoría del juego, lo que llaman a ver quién se cae antes por el precipicio, ¿no? O sea, están escalando la guerra hasta ver quién es el que da, quién corta o quién da el paso atrás o quién frena antes de caerse. Pero como nadie frene, vamos a una catástrofe, que espero que no, que al final impere la cordura. Pero en fin, son tiempos súper interesantes, agitados. Pero además, muchas de estas noticias, algunas sí salen en medios de comunicación, pero otras prefieren dejarlas ocultas para que no se asuste demasiado el personal. Aunque ha provocado, por ejemplo, el misilazo ese del Oresnik ruso, pues ha provocado que en este momento esté la OTAN reunida con Zelensky a ver cómo se puede enfrentar esa arma en teoría disuasoria que dispararon los rusos el otro día, pero desde luego no ha disuadido a Estados Unidos de seguir atacando, porque los ataques con ATACMS se han producido y hace también unas poquitas horas lo han reconocido el propio gobierno. En fin, la cosa está complicada. No hemos venido aquí a hablar de Ucrania, ni hemos venido aquí a hablar de Palestina y también del Sahara. Pero bueno, quería hacer esta introducción porque además las 2 guerras están muy enlazadas. Si Rusia no puede atacar a Estados Unidos, ¿qué está haciendo? Está dando armas a Irán para que dispare a Israel, está dando a los hutíes de Yemen para que disparen contra los americanos. O sea, todo está absolutamente enlazado, como no puede ser de otra manera en geopolítica. Bueno, yo tenía dos opciones hoy para hablar un poco de Palestina y realmente he tenido una presentación hecha con 40 o 50 transparencias,
como no había tampoco la posibilidad de proyección, no estaba clara, al final he optado por hacer algo más, quizá un poquito más breve, pero también quizá más duro, por así decirlo. Voy a intentar, con frases así muy lapidarias, ir derribando los mitos que hay con el tema de Israel y de la guerra contra Palestina. Tengo mucha información, tengo resoluciones de la ONU, tengo documentos desclasificados. Si alguien quiere preguntar dónde sale algo, digo, tengo cierta información aquí, también en digital, y tengo también la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos para afianzar algunas de las afirmaciones que voy a hacer aquí. Pero luego lo que sí nos gustaría es que, ya digo, voy a intentar ser breve, si es posible, y luego que podamos instalar alguna conversación, algún debate para que podamos contrastar los puntos de vista, que de eso se trata, ¿no? Esto no se trata de, si no, cogemos, enganchamos en YouTube una charla y ya está. Aquí que estamos en vivo, presencialmente, creo que esta cosa se enriquece bastante con las aportaciones del respetable, ¿no? Bueno, pues voy a hacer, como decía, voy a desgranar el conflicto israelí, que no es palestino, el conflicto sionista más bien, con algunas afirmaciones que iré contrastando con información que tengo por aquí. Bueno, para empezar, y contrariamente a lo que hacen todos nuestros medios de comunicación, quería empezar con una afirmación que puede sonar para algunas personas contradictoria, pero que al menos muchos de los que estamos aquí tenemos muy clara. Hamas no es un grupo terrorista, ni de coña. ¿Por qué lo digo? Porque hay una resolución internacional, la 3070, que dice que cualquier país que está colonizado y que está sometido a opresión de cualquier tipo tiene todo el derecho a defenderse. Pero no solamente todo el derecho a defenderse, sino con todo lo que tenga a su alcance. O sea, si tengo piedras, si tengo coste del motor, y si tengo armas, pues armas, ¿no? Y dice que cualquier acto de estos son legítimos, incluido la lucha armada. Esa resolución, ya digo, está aquí, si queréis la leo visualmente, la 3070. Pero bueno, creo que no merece la pena, o que la podéis encontrar en la página web, está colgada, completa, etc. No hay problema. Pero fijaros, para la gente que vivimos en Occidente, creemos que lo que nosotros pensamos, decimos y creemos en todo el mundo es absolutamente real y es lo único que se puede pensar. Y resulta que cuando empezamos a hablar de Hamas, el 80% de la población mundial de los países del mundo consideran a Hamas como un grupo político. ¿Quién considera a Hamas terrorista? La Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Australia. Y en este caso creo que era Egipto, sí, Egipto, porque como son hermanos musulmanes, nos llevan bien entre ellos, pues la forma de juzgarlo no reconocerlo. Pero el resto del mundo, que es prácticamente toda la población mundial, reconoce a Hamas solamente como grupo político, ¿no? La resistencia política, lo mismo que Hezbollah, ¿no? En Líbano, un partido político que además tiene un brazo armado, porque normalmente todos los grupos revolucionarios o todos los grupos antisionistas que hay en Oriente Medio tienen un partido político por un lado y un brazo armado por otro. Le pasa al grupo Al-Fatah, conocéis ya, por supuesto, la historia de Arafat y compañía, pero eso se repite en todo este colectivo. Y por supuesto, el 7 de octubre, que es cuando empieza la acción militar de Hamas contra Israel, no fue un acto terrorista, sino una acción militar. Mira, hoy, pues digo, no está mirando la información porque es que se sucede todo muy rápido. El gobierno de Israel, del Estado sionista, ya ha dado la orden de que el periódico que más se lee en el país, que se llama Haaretz, para entendernos el país de Israel, pues que corte todas las conexiones, que no den nadie entrevistas, que le quiten toda la publicidad, todo. Quieren hundir a ese periódico. ¿Por qué? Porque hace muy pocas semanas el editorial de Aleph dijo que la gente de Hezbollah eran freedom fighters, luchadores por la libertad.
Eso, al tipo que escribió aquello, lo hicieron rectificar, y tal, pero ha habido 2 o 3 cosas de este tipo y quieren acabar con ese diario, que ya digo, es como si fuera el país del Estado de España. Bueno, Gaza era considerada la mayor campo de concentración del mundo, una cárcel al aire libre, era una olla de presión desde hacía muchos años, no podía entrar alimentos, apenas unas poquitas horas de electricidad, prácticamente no había agua, insumos para hospitales, cemento, hierro, ese tipo de cosas no podían entrar a la franja porque estaba totalmente controlada, hasta que el personal se harta, pues de estar 70 y tantos años jodido, pero además los últimos, desde que ganó las elecciones democráticamente, además, pues en ese momento el bloqueo se cerró muchísimo más y bueno, pues el personal se harta, revienta esa olla a presión. ¿Y qué es lo que hace? El 7 de octubre, pues montan una operación para conseguir rehenes. ¿Por qué? Porque en las cárceles del Estado sionista hay más de 5.000, bueno, había, cuando empezaron, más de 5.000 rehenes, muchos de ellos sin juicio, niños, menores de edad, mujeres, gente sin ningún tipo de cargo, detención administrativa, como se llama, y la única manera de soltarlo era intercambiándolos. Entonces montan una operación militar para capturar rehenes. Y bueno, pues llegan los medios de comunicación, que al final se demuestra que lo que habían hecho era contratar a una empresa mediática para que creara rumores falsos y montan una historia que hasta el propio presidente Biden llega a decir que ha visto a los 40 niños decapitados que llegaron a decir en su medio de comunicación. Esto es como el face de Ricky Martin antiguo, pues igual. Y además, el Biden, hombre, está chocho, pero llega a decir que sí, que yo lo he visto, ¿no? Y que además había no sé cuántas mujeres violadas y 1000 cosas como esta. Y empiezan a repetir chaladuras de ese tipo, pero todavía hoy, si nos enganchamos con una tertulia en los medios de comunicación del Estado, pues se habla de los niños muertos, se habla de las violaciones, etc. Yo tengo otro informe de 70 páginas de la ONU diciendo que no hay ninguna evidencia de violaciones. Y el New York Times dijo que la única prueba de violaciones que había, que eran 2 mellizas de un kibutz que estaba al lado de Gaza, era falso. Lo recogió Al-Mayadin y a los 2 días el New York Times dice lo mismo. Pero sin embargo, el tema de la violación, eso lo seguimos creyendo como si fuera un dogma. En fin, ahora explicaré que incluso la mayoría de las muertes que se sucedieron en Gaza eran de fuego amigo. Sabéis que bueno, pues en una guerra puede haber errores, etcétera, pero en este caso ni siquiera son errores. Lo declararé más adelante. Voy rápido. Otra idea que quiero que tengamos clara, al menos, es que hace falta un cambio de paradigma absolutamente a fondo con el tema de Israel, porque Israel no tiene derecho ninguno a existir. Y lo digo con todas las letras. ¿Por qué? Bien, porque la ONU, cuando se crea el Estado de Israel, no tenía competencia para crear un Estado en contra de la voluntad del pueblo que vivía ahí. No tenía competencia jurídica, eso es absolutamente falso que la tuviera. Tampoco dijo que se creara el Estado, que recomendaba un plan de partición, ¿no? Así que el acto de creación de Israel es nulo de pleno derecho, absolutamente. Y luego, porque todas estas cosas que nos cuentan, de que los pobres judíos no van ahí, que vuelven a su tierra después de 2000 años, ese sí que es un cuento chino, con perdón para los chinos, que nadie se puede creer. La inmensa mayoría de los que viven en Israel son europeos y europeas. Se puede ser judío por línea materna, pero se puede ser judío por conversión. Si nos vamos a Marruecos, vemos que hay ermitas del medio del campo, de rabinos que venían en el año del siglo XVII a predicar. Rabí Ben Diwan tiene una ermita, tiene una romería que se le hace allí cerca de Chagüe, porque este hombre vino a convertir a gente al judaísmo. O sea, que no nos creemos que ahora los europeitos blanquitos que son házaros tienen derecho a tierra santa. Es como si mañana vienen a decir gente de Túnez o gente de Egipto, como algunas veces dicen, que Al-Ándalus era suyo, y ahora llega alguien y vamos a hacer la partición, venga, para los cristianos tanto y para los musulmanes tanto. Esa cosa que hemos traído, que hemos pensado como algo absolutamente lógico, es una auténtica charadura que no se sostiene de ninguna de las maneras. De hecho siempre lo cuento,
quienes me conocen saben que me he hecho un análisis del ADN para ver cuáles son mis líneas genéticas y las etnias que confluyen en mi árbol genealógico. Bueno, la mayoría de las empresas que hacen en el mundo análisis de ADN son muy bien. ¿Por qué? Porque ellos están buscando un gen que se llama gen Cohen, que demostrara que yo era judío. Pero eso es como si alguien que dice que del Madrid tengo genes del Madrid. Pero ¿cómo va a tener un gen algo que se puede elegir, te puedes convertir? O sea, es una chapada, claro. De hecho, empezaron buscando esos genes, después la ciencia demuestra que todo es mentira, y ahora, en Israel, para hacerse una prueba genética, resulta que tienes que llamar a un juez que te haga y te dé para solucionar un asesinato, porque nadie puede hacer su análisis genético porque se hunde todo el cuento chino de que Israel son gente que vuelve a su tierra 2000 años después, cuando realmente los semitas, los verdaderos semitas son los palestinos que siempre han habitado esas tierras. Lo que pasa es que la gente puede cambiar de partido de fútbol o de equipo de fútbol, puede cambiar de religión y puede cambiar de lo que sea. 2000 años, fijaros, ¿cómo vuelvo a mi casa 2000 años después? ¿No? O sea, de verdad que es una estupidez pensar algo así, y lo creemos por Hollywood, no por otra cosa. Luego también decía, fijaros, cuando empieza el 7 de octubre y empieza la guerra, nos ponen en Amazon nos ponen la serie Golda Meir, que me dio un coraje. Digo, bueno, pero parece mentira que ahora hay que santificar a esta señora que dijo que sí, que ellos ocuparon Palestina porque ellos venían nadie. Era un pueblo sin tierra cuando la tierra sin pueblo. Y justamente eso ya se demostró que es falso. Cuando en el 48, cuando se crea el Estado de Israel, se produce una expulsión de alrededor de 750.000 personas que tienen que irse de ahí porque los van a matar, porque estamos matando grupos terroristas que luego conforman el ejército, y además tenemos hasta premios Nobel que eran terroristas de esos grupos que estaban matando a gente. Había un cura en Cádiz, un monje en Cádiz que estaba en Tierra Santa, que dijo que estaban matando a los palestinos en la entrada del pueblo, los dejaban ahí colgados, a unir a las embarazadas, sacaban un niño, los dejaban ahí puestos, para que cuando alguien viera lo que eran capaces de hacer, cuando fuera el siguiente pueblo ya no quedara nadie, ¿no? Eso lo contaba un religioso ya fallecido hace relativamente pocos años. En fin, Israel no es un Estado. Nosotros no decimos, no intentamos no decir hablar de Israel como Estado, sino simplemente como un ente sionista. Es un Estado que no tiene frontera, porque se lo quiere comer absolutamente todo. No tiene constitución, porque si hace la constitución que ellos quieren, desde luego serían acusados de racistas. Y al final, realmente el Estado de Israel lo que es una especie de colonia europea, pero que básicamente es un ejército o una base aérea norteamericana al cual le acaba de usar un montón de gente fanática religiosa, porque además ni siquiera desde el punto de vista religioso se sostiene el Estado de Israel. El Estado de Israel habría que volver a crearlo en el momento en que llegue el Mesías, dice su escritura. Así que si yo creo el Estado de Israel antes de que llegue el Mesías, incluso podemos evitar que venga. O sea, entonces los rabinos ultraortodoxos están en contra de la creación del Estado de Israel, ¿no? El grupo de Tunei Carta y algunos que están siempre diciendo que Israel es un invento que no debería ser producido. Bueno, por otro lado, creo que sinceramente Israel debe desaparecer del mapa. Quiero decir que hay que matar a todos los que viven dentro, mucho menos, pero Israel desde que se ha creado es una fuente de inestabilidad mundial. Hay unas encuestas que hacen todos los años en el mundo, hacen una serie de encuestadoras en el norte y en el sur, diciendo cuál es el peligro más grande para la paz del planeta que existe o que considera. Número 1, siempre ha ganado Estados Unidos. Número 2, Israel. Eso no sé este año cómo saldrá, posiblemente algo de Israel se ponga por encima, pero al final no tanto monta tanto Israel como Estados Unidos, son parte de la misma historia. Y bueno, Israel es que desde que se ha creado no ha parado de ocupar países vecinos, tiene ocupado los altos del Golán en Siria, parte de los altos del Golán o de la granja de la Sheba en Líbano, y por supuesto toda Palestina ha tenido más sitios, pero es que ahora mismo, si escucháis a algunos de los ministros del Estado sionista, están diciendo que tenemos que montar el Gran Israel, el Eretz Israel, como dicen en hebreo,
y el Eretz Israel pues lleva pues, todo Líbano, hay que invadir todo Líbano, hay que invadir Irak, hay que invadir, por supuesto, Siria entera, e incluso partes de Turquía. Hoy mismo, el ministro Smotrich ha llegado a decir que hay que echar, matar o lo que sea a la mitad de la gente de Gaza, y porque tiene que vivir la mitad de la gente que vive en estos momentos en Gaza, y además tenemos que volver a reagruparla. Eso es lo que está pensando habitualmente el Estado de Israel, y eso es lo que estamos abocados. O sea, que si no se para a este monstruo, desde luego no va a suceder otra cosa. Bueno, deciros también que Israel es un Estado terrorista. O sea, yo digo que jamás o Hezbollah no son terroristas, pero el Estado de Israel es un Estado terrorista a las claras. Mirad, voy a hablar rápidamente de 3 principios que tiene el ejército de Israel metido en su código de comportamiento. Doctrina Aníbal, se llama uno de ellos. Yo lo resumo como antes muerto que secuestrado. ¿Vale? Pues claro, Israel no quiere que se secuestre a nadie porque los palestinos le hacen pagar caro por ello. Hay un caso de un chico que cogieron hace 2 años y lo cambiaron por 1000 presos palestinos. Entonces, bueno, pues la doctrina dice que cuando se vayan a secuestrar la resistencia a personas de Israel, tienen que matarlas. Y eso es lo que están haciendo con la gente que está ahora mismo cogida como rehenes. Prefieren que se maten antes de cambiarlo. Pero es que, no sé, el propio militar que está en una de esas viviendas, que están al lado, que fueron ocupadas por Hamas, se llevó a decir los 100 y pico personas que murieron aquí fueron por disparos de tanque, porque estaban matando a los de Hamas y a los que querían secuestrar a los de Hamas. Entonces tú dices, a ver, habían muerto 1500 personas el día 7 de octubre, empezaron a bajar 1100, pero no van a hablar. Bueno, de esos 1100 podemos pensar que muchos de ellos se mataron por la doctrina Aníbal con los tanques en las viviendas, con los aviones en las bases militares y con los helicópteros en el concierto famoso aquel que se estaba dando en Gaza. Tengo un montón de medios de comunicación, del Canal 12, de Mari, etcétera, hablando de que ese es fuego amigo, en teoría fuego amigo, pero es que no merece la pena investigarlo más a fondo, porque fueron muchos los casos de fuego amigo, y además porque eran momentos muy difíciles y la gente podía tomar decisiones erróneas. Eso está en la prensa del Estado sionista. ¿Y qué ha hecho el Estado de Israel? El Parlamento, la NSA, que se llama, pues ha hecho una especie de proyecto de ley diciendo que cuestione lo que pasó el 7 de octubre puede tener hasta 5 años de cárcel. Que nunca vamos a saber de verdad lo que sucedió en ese momento. Otra doctrina activa en el ejército, la doctrina Lajilla. La doctrina Aníbal, el llevante muerto por secuestrado, doctrina Lajilla. No existen civiles. Los niños son militares, las escuelas son militares, los hospitales son militares. Eso no es un error de disparo, no es un daño colateral. Son buscados. La ONU, los relatores de la ONU han dicho que se persiga hacer daño porque es la manera de decir a los milicianos que dejen de luchar. Entonces vamos a matar niños porque desde luego es un puto ejército de cobardes que en el terreno no son nada, lo único que son, saben matar a gente. Por eso pierden, en el terreno están perdiendo prácticamente todo el cerdo. Bueno, el nombre de Lajilla viene de una aldea de Líbano que también está siendo bombardeada en este momento. La última doctrina interesante que conviene conocer es la doctrina Sansón. La doctrina Sansón es, ¿sabéis cómo acaba Sansón, no? Cuando está amarrado al templo y se lo puede cargar, lo que hace es tirar al templo, lo mata todo y lo mata. Bueno, pues eso es justamente lo que dice que en el último momento, si es necesario, y vamos a perder, me cargo todo el dinero. Tío, empieza a tirar bombas nucleares, yo moriré, pero morirán todos. Eso está escrito en la doctrina militar del Estado sionista. Vamos. Y por supuesto, no es un lema de una pancarta, no es una guerra, es un genocidio. Aquí tengo la convención del genocidio, describe que es un genocidio lo que está sucediendo, y no solamente hay, podríamos meter en la cárcel para los restos a los dirigentes
del Estado sionista, sino también a esos rabinos que están diciendo que hay que matar a todas las mujeres porque son capaces de engendrar niños, a otros niños porque van a crecer, o porque Dios les dice que matar niños es algo bueno porque del Talmud lo pone. Bueno, solución de 2 estados. Es imposible hablar de 2 estados en la Palestina ocupada. ¿Por qué? A pesar de una cosa muy simple, porque hay espacio físico. O sea, ahora mismo Palestina ocupa el 15% de los territorios de la Palestina histórica. Y en estos momentos hay proyectos de quedarse con toda la parte del río Jordán, toda la parte del Mar Muerto, para que no haya ningún tipo de frontera, etc. Y además, incluso invadiendo o quedándose con la mitad de Gaza. Pero es que los que decíamos que el Estado sionista jamás iba a permitir un Estado palestino, os acordaréis, porque ya todos peinamos cana aquí, de los acuerdos de Oslo, etc. El acuerdo de la conferencia de Madrid, luego el acuerdo de Oslo. Ya nos dijeron, señores, el acuerdo de Oslo son mentiras, no se va a respetar nunca. ¿Para qué sirve el acuerdo de Oslo? Para decir, bueno, 5 años tenemos un Estado palestino en la tierra del 67, venga, vale. Pero todavía estamos esperando, han pasado 20 y tantos años, no sé si quizás algo más, y no hay Estado palestino. ¿Para qué sirvió? Pues para que Israel, que no lo reconocía prácticamente nadie, pues llegar a acuerdos de reconocimiento y establecimiento de relaciones diplomáticas con 20 o 30 países gracias a un acuerdo que nunca se cumplió. Tenemos un audio de Netanyahu diciendo que el acuerdo de Oslo es un juego de alquilero, que hemos engañado a esta gente y no vamos nunca vamos a crear un Estado palestino. Nunca lo han querido. Es mentira. ¿Qué es lo más que han llegado a ofrecer de manera transitoria, que después no se lo cargarían? Pues un conjunto de islas, una especie de archipiélago de colonias, rodeada absolutamente de vallas, de militares, de colonos y ultrarradicales, y prácticamente sin conexión entre una colonia, entre una cárcel y otra, ¿no? Eso es lo que han dicho, sin espacio aéreo, sin control del agua, sin control de fronteras, sin control obviamente del gas o del petróleo que hay debajo de Gaza y de Palestina, cero. O sea, esto es lo que han llegado a ofrecer, pero ya digo, de manera absolutamente transitoria. Y por supuesto hay, no sé, son 750.000 o 800.000 personas que han llegado en los últimos años de colonos, que todos tienen doble nacionalidad, evidentemente, muchos han ido, algunos han ido con la guerra, pero desde luego no queda espacio donde crear un Estado que pueda llamarse como tal. O sea, pero ya hace un montón de años que lo sabemos, no sé por qué se siguen agarrando. Hombre, lo sé, porque evidentemente lo que dicen las leyes internacionales, las resoluciones de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, etcétera, que conforman lo que llaman derecho internacional, pero eso es inviable y ahora mismo no se puede hablar de que van a crear algún día 2 estados ni por asomo, ¿no? Ya digo, los planes son de comerse Líbano, Siria, Irak, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lo que sí puedo decir es que los planes de machacar Gaza y de echar a la gente de Gaza estaban tomados con antelación al 7 de octubre, igual que está tomado con antelación echar a la gente de Cisjordania. A la gente de Cisjordania que querían echar a Jordania, iros para allá, con los partidos que ya hay, que muchos tuvieron que huir en su momento, en el 48 o el 73, y a los que estaban en casa, pues habrá que largar los agitos y que lo acepten ahí. Partiendo de luego no quieren. ¿Qué es lo que intentó Trump en su día? Vamos a comprar las tierras y el derecho de los palestinos de formar un Estado, se lo vamos a comprar con dinero. Y ofreció, no paga nada, ni Trump ni Estados Unidos, le ofrecieron a los países del este, perdón, del Oriente Medio, del Golfo, Arabia Saudí, Qatar, etcétera, que pagaron la factura y vamos a darle dinero a los palestinos para que por lo menos pueden tener un coche, pero pueden salir de 10 metros cuadrados grandes para vivir. Evidentemente no renunciaron a su soberanía por dinero y le dieron una lesión a Trump de la gorda, ¿no? Bueno, ¿cómo hemos llegado a esto a tener interiorizado la necesidad de crear el Estado de Israel, etcétera? Pues yo veo un culpable absolutamente clarísimo que es Hollywood, las películas. O sea, desde luego llega Semana Santa, ¿no? Empiezan a meternos películas del Nuevo Testamento, de eso, de cuánto, y empiezan a vender rollo macabeo, que nunca me lo he dicho, y todo y todas, normalmente
creído, porque forma parte de nuestra cultura, de nuestra cultura cinematográfica o de nuestra infancia, etcétera, etcétera. Pero hay una serie de hechos absolutamente brutales que desmienten toda la historia de las películas. Pero lo desmienten los propios historiadores de Israel. Lo que pasa es que no se suele contar mucho fuera de aquí. Los romanos, quien sepa historia antigua, no expulsan a ningún pueblo. Los romanos le hacen pagar un estipendio, le hacen soltar perras, pero no echan a ningún pueblo que estaba 40 años dando vueltas por un desierto, no sé qué. No hay ni una prueba de claro, imagínate, varios cientos de miles de personas viviendo en un desierto por tanto tiempo, no sé, se hubiera caído se hubiera roto alguna florita, no hay nada. O sea, están intentando hacer dos historias. La historia, además la historia verificable, la historia arqueológica, etcétera, por un lado, pero luego la historia bíblica. Entonces hay montones de películas, de documentales, ¿verdad?, intentando decir, mira, esto es lo que dice la Biblia, esto es la verdad, intentando agarrarse como se pueda, como un clavo ardiendo, pero los propios historiadores, expertos en historia, en protohistoria y en historia antigua, se ríen de eso y puedo poner el nombre de unos cuantos. Algunos han tenido que abandonar al estacionista porque lo mataban y otros están allí resistiendo como buenamente pueden. Pero fijaros, los egipcios, que siempre databan todo lo que hacían en los papiros, en las paredes, etc. Para los egipcios, ¿recordáis de las plagas, no? Toda esta historia, pues es que resulta que no hay ni una palabra en todos los papiros, y que sabéis que se lee, ¿no? Después de la piedra Rosetta se puede leer los jeroglíficos perfectamente, que hable del pueblo judío. Para los egipcios no ha existido el pueblo judío, o sea, con toda la historia central de esa historia bíblica, de esas películas, no ha existido jamás nada que ver. El otro día hablaba con la presentación del libro de Pedro Costa Morata, decía, bueno, hay una palabra en un sitio hablando de unos cuantos pueblos y hay un pueblo que no sabemos qué es y probablemente sea un judío, pero sí, hay un pueblo que no sé cuál es y va a ser Israel, pero se va a inventar ni una sola prueba. En fin, yo últimamente intento cada vez que veo una película de ese tipo de falsificación histórica la pago, ¿no? Aunque la he visto 20 veces seguro de chico y la suelo pagar. Bueno, acabo con un poco la evolución de estos mitos del Estado sionista y una pincelada de cada uno de los frentes y lo que se está desarrollando la guerra para que veáis cómo está y luego ya el pasaje que luego podemos charlar un poquito. Gaza. Desde el 7 de octubre ha pasado ya un año y pico y la resistencia sigue viva. Normalmente lo que se ha hecho en todas las entradas y en todas las muertes que ha habido en Gaza, en todas las operaciones que ha habido en Gaza, el plomo fundido, esos nombres que les ponen, duraban una semana o dos y luego ya se volvían para afuera y llegaba una especie de línea de acuerdo y tal. Lleva un año y pico y la resistencia sigue viva. Ahora mismo en la zona clave está al norte, hay 250.000 personas prácticamente sin comida y sin agua. Mirad, cuando mataron a Sinwar, que era el jefe político de Hamas, que se vio un vídeo que estaba ahí contra un dron ahí dándole un palo, que estaba ya reventado, le hicieron, bueno, analizaron un poco, bueno, o sea, cuando le hacen una autopsia al cadáver, y decían que llevaba 3 días sin beber. O sea, seguía el tío luchando 3 días sin beber un vaso de agua, estaba absolutamente deshidratado ese cuerpo. Cuando participan montones de niños, montones de mujeres, porque sabéis que de las 50.000 personas más o menos que llevan muertas, el 70% son mujeres y niños. Y no quiero hacer ese distingo en vano. Prácticamente, aunque ha habido el tema parecido, muchísimas guerrilleras, prácticamente el 99% son hombres, con lo cual pues estamos hablando de que la muerte básicamente de personas inocentes que no han empuñado un arma nunca y que bueno, está siendo masacrada con la complicidad de parte de la ONU, de los países árabes, del Golfo, etcétera, etcétera. Bueno, eso está en Gaza, pero sin embargo hoy está viendo operaciones que han hecho por la casa donde estaban un montón de israelíes dentro, están con armas fabricadas en los sótanos
están haciendo armas antitanque, han hecho, y todavía les dura. A veces cuando ya no tienen nada, están cogiendo bombas que no han explotado, las meten en el suelo, le tocan las coletas y las detonan a distancia, lo que pasa un tanque por alto. Como pueden, siguen enfrentando y siguen teniendo éxito frente al ejército terrorista de Israel. Líbano. Hoy la noticia en todos los medios es que probablemente hay un acuerdo que se firme esta noche. Mirad, ha habido varias invasiones de Líbano, de Israel, pero en la de 2000, la que acabó en 2005-2006, los tanques indestructibles, los mercados famosos del Estado sionista llegaron a Beirut en cuestión de menos de una semana. Han llevado un mes y pico y no han conseguido entrar ni 3 kilómetros desde la frontera. Le están dando al pelo. Si la otra vez acabaron con 40 tanques en una operación ahí al lado del Litani, esos tanques invencibles, y le dieron papel con el RPG soviético que tenían los de Hezbollah, en este momento han caído más de 50 tanques con otra arma mucho más precisa que si tienen los de Hezbollah. Cisjordania es otro de los frentes que están abiertos, y les digo que hacen vivible aquello, que la gente se vaya, y van ciudad a ciudad de ese 15% que todavía queda en manos palestinas, intentando machacar los campos de refugiados, que ahí prácticamente no ha habido resistencia porque Al-Fatah se ha dedicado a que no haya resistencia, pero quieren utilizar el ruido que se está realizando para acabar con aquello, ¿no? Como digo, también. En Yemen es una cosa absolutamente alucinante. Los hutíes, que tienen parte del ejército yemení, yo he visto alguna vez al jefe militar con una chancla de rodeo en una motillo de 49, Yahya Sari, pues ha conseguido paralizar el tráfico marítimo en dirección a Israel. Y el puerto de Eilat, que está justamente al lado de Arabia Saudí, se lo ha cargado. O sea, no es que lo hayan volado, porque también algunos drones han caído, pero prácticamente el puerto no tiene actividad porque no pasa barco. Y como decía, parece que la guerra de Ucrania, etcétera, está consiguiendo que los hutíes tengan cada vez mejor armamento, y ahora mismo, cuando ha pasado que están atacando a Rusia desde la OTAN, así en plan serio, todos los destructores y todos los portaaviones que estaban cerca del estrecho de Bab el-Mandeb o del Mar Rojo han tirado millas y se han puesto a 600, 700 kilómetros porque saben que le pueden hundir un portaaviones. Imaginar la que sería si con un misil hipersónico se tumba un portaaviones de Estados Unidos. Bueno, en Siria, sabéis que Estados Unidos está ocupando la zona petrolera de Siria, pero bueno, Estados Unidos, eso son las bases norteamericanas, pero el Estado sionista, Israel sigue atacando a Siria cada 2 por 3 sin que la comunidad internacional haga absolutamente nada, ni Siria se atreva, que está destrozada después de la guerra que le montaron, no tiene fuerzas para meterse con Israel porque el país está cogido con alfileres. Irán, sin embargo, es otra cosa. Ese sería el sexto frente de los 7 grandes que tiene. Irán ha atacado en 2 ocasiones, promesa verdadera 1 y promesa verdadera 2 a Israel, y hoy decía Bloomberg que posiblemente en estos días sea la promesa verdadera 3. Y bueno, Irán no tiene buena aviación, por ejemplo, pero sí tiene una capacidad misilística súper potentísima. Y es muy probable que, porque los ataques de Irán sobre Israel han sido bastante duros. Hemos visto que la defensa de la cúpula de hierro famosa se lo siguen absolutamente empanadas, por saturación se la unen, pero las respuestas israelíes han sido pifias, una detrás de otra. No sabemos por qué, parece que la última consiguieron pararlo con los antiaéreos, la primera cayeron 2 drones de AliExpress, cayeron allí en un sitio, no sabemos por qué, pero ahora le toca a Irán, promesa verdadera 3, que parece ser que va a sacar nuevas armas, nuevos misiles, que ya son imparables para Israel. Así que esto va a pasar en quizás una semana o 2 como mucho. Y luego hay 2 frentes más, que es el frente exterior. Habéis visto lo que se montó en el partido de fútbol
había un montón de gente del Mossad metido con los hooligans, empezaron a romper banderas, hacer destrozos, etc. Y luego llegaron la población árabe que estaba allí y le pegaron una paliza a silletazos, a puñetazos, etc. a los israelíes. Y bueno, Israel pidió que el ejército llegara allí para liberar a los aficionados al fútbol, ¿no? Y luego el partido que se jugó a posteriori en Francia, que fue hasta Macron, donde prácticamente no había ni media grada llena, ¿no? Pero también se dio otro lío que ahora mismo en el exterior, pues a matar contra mí, hace 2 o 3 días en el Golfo, incluso en Qatar, en Irak. En fin, y por supuesto, para que estamos aquí, Israel está enfrentando con propaganda, con Hasbara, que es la demasiada propaganda sionista, a la opinión pública internacional, que esa está absolutamente perdida. La mayoría de las veces ya han conseguido, con esa propaganda y con ese control que tienen sobre los medios de comunicación, que la gente se quede tibia, que se quede en medio de los aguas, de fuego, etc. Pero en este momento prácticamente es unánime, absolutamente en todo el mundo, que el Estado de Israel se ha convertido en un Estado paria, enemigo de la paz, y cada vez hay muchas más personas que saben lo que dicen o que se atreven a decir en voz alta que Israel no tiene derecho a existir y que Palestina tiene todo el derecho a existir. Y por mi parte, nada más, me he comido un poquito de tiempo, pero espero que haya servido. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, decir que me siento contento y orgulloso de estar aquí. Frecuentaba tiempo a Sanlúcar por razones de naturaleza política, y hoy, que vengo después de mucho tiempo ausente de este país, me siento doblemente orgulloso porque me estoy sentando en el mismo lugar que lo hacía José Luis Medina Lapieza, el histórico alcalde comunista de Sanlúcar, de cuando crecía la comunista. Un más entrañable y emocionado recuerdo. Miren ustedes, Ifigenia empezó dando una serie de datos conmovedores, porque son los datos que están a disposición de todos los que acceden a la información escrita, radiada, televisada, como la que ha dado hoy también Juan, y podríamos continuar ad eternum. Se podría hablar también de lo que está pasando en Ucrania, y podríamos igualmente con los datos, los reales. Más del 80% del ejército ucraniano ha sido destruido, batallones enteros en el embolsamiento de Kursk, con la técnica que se aplicó en Stalingrado después del contraataque, una vez derrotado von Paul y su sexto ejército de la Wehrmacht. Y podríamos seguir dando igualmente datos dramáticos en otras partes del mundo. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿A qué se debe? Hay una frase no es precisamente mi filósofo de cabecera, de José Ortega y Gasset, que dice: la historia no es la narración de los hechos, sino la comprensión de su génesis. No conocemos qué está pasando si no conocemos la historia no relatada, sino analizada. Por tanto, de manera que ustedes no salgan de aquí con sentimientos encontrados, por un lado, pobres palestinos, pero pobres también judíos que están muriendo por la acción de los políticos, es necesario que ustedes conozcan la historia de unos y de otros en este contexto, para que salgan con una posición firme de defensa de lo más justo. En este caso lo más justo es defender a Palestina. Hay que empezar a distinguir lo siguiente: los judíos no es de quienes estamos hablando. Ser judío es tener una religión. Estamos hablando de los sionistas, y los sionistas, con independencia de su carácter religioso, es una posición política, es un movimiento político que hay que explicar por qué surge y por qué después es
de consumo, diría yo, ellos y el imperialismo inglés, llegan al acuerdo de intervenir y posicionarse en una patria que no les pertenecía. ¿Cuándo empieza a extenderse la religión judía, la religión judía por Centro Europa? Bueno, el pogromo de 1881-82, pogromo significa po en ruso completamente, gromo, destrucción, la persecución, por tanto, de los judíos que se lleva a cabo después del magnicidio del zar Alejandro II en 1881. El comando, por llamarlo de alguna manera, que ejecuta al zar formaba parte del mismo, un judío, y de ahí aparece la persecución. Es verdad que la religión y la cultura propia de los judíos que venían de Rusia influyó bastante en el comportamiento de los intelectuales centroeuropeos de finales del siglo XIX. Y es a partir de ahí cuando empieza a gestarse lo que se llamó el sionismo, que lideró fundamentalmente a finales del siglo XIX Theodor Herzl. Si ven ustedes alguna fotografía, alguna imagen de dónde secciona el gobierno israelita, verán que hay una fotografía de un señor barbudo, de perfil. Ese es Theodor Herzl. Theodor Herzl era un periodista húngaro de religión hebrea, que empezó a convertir en su paradigma, en el sentido de su vida, la aplicación, con independencia de la interpretación que hacen los ortodoxos y que anteriormente ha explicado Juan, del principio de la trilogía que inspira el derecho bíblico y que da lugar, con la aplicación de su interpretación por parte del sionismo, a esto que se llama el derecho de Israel a existir y a ocupar la tierra que no les pertenece. Esa trilogía es el pueblo escogido por Dios, por Yahvé, la tierra prometida por Yahvé y entregada a Abraham, y la tercera es la alianza eterna. Hay que decir, como dice Pedro Costa Morata en su libro, impagable libro de Israel, del crimen, del mito al crimen, hay que decir que eso, que supuestamente, aparte de que no tiene base ninguna, de ningún tipo, hay que decir que hay que interpretarla, los que sean cristianos o creyentes, como un Yahvé injusto, porque es un Yahvé excluyente. Excluye al resto de los seres humanos, solamente los judíos, el pueblo escogido. Le dan su tierra con independencia de si sus padres, sus antepasados son originarios de ella. Y además tienen, con ese pueblo, con el pueblo judío, tienen una alianza eterna por la cual la tierra se la preservará y seguirá siendo el pueblo escogido. ¿Y qué pasa con los cristianos? ¿Y qué pasa con los ortodoxos? ¿Y qué pasa con los cristianos protestantes? ¿Qué pasa con el resto de los creyentes del mundo? Los ateos, por supuesto, además de excluidos, estamos condenados. Entonces, es un Yahvé injusto, exclusivista. Sobre esa gran mentira hay que empezar a conformar luego el relato. Los patriarcas, Abraham, Jacob e Isaac, no hay la menor constancia ni acreditación arqueológica, como bien ha dicho Juan, de su existencia. Pero es que ninguno de los mitos que han ido jalonando, adornando el mito bíblico, ninguno de los mitos, de los mitos son ni tan siquiera originales. Si ustedes van al análisis de las tablillas cuneiformes que 3.000 o 4.000 años antes del nacimiento de Cristo aparece en Mesopotamia, en la tierra de Sumeria, verán que el mito de la resurrección, de subir al cielo,
del diluvio, todo eso tiene 3.000 años antes o 4.000 de que Jesucristo llegara a esta tierra, si supuestamente dicen y confirman que lo hizo. Por tanto, desde ese mito bíblico se pasa por la acción, primero, del discurso, del relato, que se abraza con la fe del converso, y posteriormente, colonialista, se pasa a lo que es el Israel de hoy. Por tanto, Israel es la fusión del mito bíblico y del mito sionista, que interpreta a su favor y en favor del imperialismo, primero inglés y después norteamericano, el relato bíblico. Bien decía Juan que los egipcios, que lo apuntaba todo, resulta que no tienen ninguna constancia en ninguno de sus papiros de la presencia, ni menos todavía, de 1 millón de judíos esclavizados. En el Sinaí 40 años dando vueltas significa que tendría que existir alguna constancia arqueológica. Tampoco. Anteriormente, a que llegaran supuestamente los judíos a la tierra de Palestina, estaban los cananeos, llegaron los filisteos, los semitas en definitiva. Por cierto, bien lo ha apuntado Juan, la inmensa mayoría de los sionistas no son semitas, como posteriormente voy con un simple enunciado de sus gentes más preclaras a demostrar. Porque entonces me viene a la memoria aquella frase en la que afirmaba Julián Guita que el PP y el PSOE son las dos caras de una misma moneda. Parafraseo a nuestro querido y recordado amigo y digo que el Sáhara y Palestina son las dos caras de una misma infamia, porque hay una similitud, una equiparación en un fenómeno y en otro. ¿Cuál es la razón principal en el caso de el Israel, que con su política rampante, agresiva y colonial agrede, afecta y pone en permanente tensión a todos los países de Medio Oriente? El petróleo y el gas. ¿Cuál es el caso del Sáhara Occidental? Los bancos de pesca, el petróleo, el gas, los fosfatos, etc. No hay otra razón. A finales del siglo XIX, cuando se celebra el primer congreso sionista, a partir de ahí se empieza a hablar de la tierra prometida, de emigrar a la tierra prometida, la que le dio Yahvé a un inexistente, nada más que en la ficción enfermiza de los fanáticos a Abraham, como si mañana se le ocurriese a alguien, inspirado por algún movimiento divino, a que donde tenemos que estar, yo no, claro está, donde tienen que estar los cristianos que crean en la Virgen del Rocío, es en el Rocío, y automáticamente convertir el Rocío en un predio que decidimos, gobernamos con independencia de a dónde pertenecemos los rocieros. Pues algo parecido. Algo parecido. ¿Qué es lo que era entonces Palestina? Pues Palestina entonces llevaba formando parte del Imperio Otomano 500 años. 500 años. A los otomanos lo que les interesaba eran los impuestos, como anteriormente a los romanos. Y convivían perfectamente con los palestinos. Bien, un dato. En 1908, en la zona ya existía la anglo-persa hoy, la anglo-persia, Persia hoy. Digamos que lo que fue luego la British Petroleum, y ya se conocía la cantidad, las ingentes cantidades de petróleo y de gas que existían en la zona. Ya se había construido el canal de Suez,
que fungía como la vía más rápida para conectar la metrópoli colonial inglesa con sus posesiones en el Indo-Pacífico, fundamentalmente India. También los franceses con sus posesiones en el sudeste asiático, En 1916 se producen los acuerdos de Sykes-Picot, o sea, dos representantes del imperialismo inglés y francés deciden cómo se van a repartir el imperio otomano cuando Turquía sea derrotada, porque Turquía comete un error, y es apoyar la triple alianza a la que pertenecían en la Primera Guerra Mundial. Pertenecían Austria, Alemania e Italia. Enfrente estaba la Triple Entente, a la que pertenecía el Imperio Británico, Francia y Rusia. Pues ya en el año 1916 se estaban repartiendo los ingleses y los franceses lo que luego sería la mayor bolsa de gas y petróleo hasta este momento conocido del mundo. Un año después, en 1917, cuando ya estaban en los umbrales de la derrota de la Triple Alianza y los otomanos, se produce la Declaración Balfour. Arthur Balfour era el secretario del Foreign Office, el ministro de Exteriores, y le envía al barón de Rothschild una comunicación diciendo que el gobierno de su graciosa majestad ve con buenos ojos la creación de un hogar nacional judío en Palestina, la que aún estaba dentro del Imperio Otomano, pero que ya el año anterior Sykes y Picot habían decidido que la ocupase el imperialismo inglés para que la administrase. A los franceses le dieron el derecho a Siria, de ahí este conflicto permanente que tiene Francia con ese país y con sus gobernantes. Entonces, luego se producen todos los demás acontecimientos. Porque lo que se necesita en forma de peregrinación constante, con la protección del imperio inglés. Empiezan a producirse incluso hasta fomento de grupos terroristas, Haganah, Stern, Irgun, que se dedicaban a dinamitar incluso donde estaban residenciadas las delegaciones de la propia administración colonial inglesa, como el famoso atentado al Hotel Rey David. Por cierto, todos esos terroristas terminaron siendo primeros ministros y presidentes, luego daré sus nombres, del Israel sionista. Que se conseguía meter dentro, como una especie de cuña distorsionadora, del corazón de Medio Oriente a un país que no era del Medio Oriente, que era un país fundado, creado, gestado bajo la égida del imperialismo, primero inglés y francés y posteriormente el norteamericano, a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando los Estados Unidos sustituye a Inglaterra en lo más alto de la pirámide colonial mundial. Y esa es la razón. Digamos que Israel es el portaaviones del imperialismo norteamericano en el corazón del centro del Medio Oriente, de la misma manera que el portaaviones norteamericano en el mar de la China es Taiwán, cara a la República Popular China. Y en esa dinámica de conflicto permanente se mueve el mundo. Se mueve el mundo, además, con la aparente necedad de los gobernantes del llamado mundo occidental desarrollado, la Unión Europea, Estados Unidos, etc. Porque el control de los medios de comunicación y fundamentalmente la visión que tenemos a través de los ojos de las cámaras de rodaje de Hollywood hacen que nos pensemos
que las cosas que están sucediendo suceden de manera espontánea, sin que hayamos analizado previamente su génesis a partir del conocimiento del relato real de los hechos. Israel no es un país épico, no es un país encantador, porque están condicionados por la presencia de los desarmados árabes o los musulmanes que le rodean. No, es un país sionista de naturaleza criminal, colonial y expoliadora. Y por si alguien tiene duda de cuál es su futuro es que desaparezca. Entre otras razones, aparte de la voluntad que alguna, o voluntarismo que algunos pudieran creer ver en nuestras palabras, les voy a dar un dato. Israel es lo que se conoce en geografía política mundial un país exiguo. Tiene 26.000 kilómetros cuadrados. 26.000 kilómetros cuadrados. ¿Ustedes saben cuánto es esa superficie? La suma de la provincia de Sevilla y la de Huelva. No es más. Por cierto, con menos recursos hídricos que Sevilla y que Huelva, con unas tierras menos fértiles que Sevilla y que Huelva, y frente a la condición y creencia de su invencibilidad falsa, es simplemente un instrumento de penetración y control del imperialismo norteamericano al que permanentemente le están inyectando decenas de miles de millones de euros. Desde el año 1950 y tanto al año 2010, creo recordar, por reparaciones de guerra, los alemanes le entregaron más de 80.000 millones de euros. Los norteamericanos, por razones de naturaleza geopolítica, geoestratégica y económica, más de 350.000 millones. A partir de que se desarrolle el proceso de multipolaridad que se está dando en el mundo, la creciente presencia activa e influencia de los llamados BRICS, el nuevo mundo que se conforma, y el desplome del liderazgo unipolar norteamericano en el mundo, las posibilidades de supervivencia de Israel van descendiendo espectacularmente. Porque además, el 80%, como bien ha dicho Juan, yo diría que más, dice el 90%, ¿no? Son askenazis, gente que no tiene nada que ver con ellos, con los hebreos originarios, que esos sí son semitas, con los cristianos originarios, que esos sí son semitas, con los árabes originarios, que esos sí que son semitas, ellos son askenazis, caucásicos. Un ejemplo, me he procurado buscar la información. Los patriarcas fueron los que ni se sabe si nacieron, si existieron. Pero los del Israel reciente, digamos desde el final del siglo XIX para acá, se podrían considerar que son los siguientes. Theodor Herzl, el señor de barba luenga, ¿verdad?, que aparece de perfil en todas las fotografías de la reunión de esta gente. Era de Budapest, concretamente de Pest, al otro lado o enfrente de Buda, Hungría. Jan Weizmann, que fue al que le comunicó el barón de Rothschild y Arthur Balfour, le comunicó lo que su graciosa majestad, la reina de Inglaterra, había decidido. Jan Weizmann, que fue además el primer presidente del Israel que conocemos, era de Bielorrusia. Ben-Gurión, que fue primer ministro y uno de los que se pueden considerar fundador del Israel moderno, era de Polonia. Golda Meir, la que decía que no existía nadie, que por tanto lo podía ocupar, era de Kiev, de Ucrania. Simón Pérez, ustedes lo recordarán, porque es contemporáneo de nosotros, era de Bielorrusia también. Y Mosés Tizán,
de Irán. Pues bien, por cierto, este criminal tuvo que dimitir en el año 2007 porque se dedicaba a forzar sexualmente a sus allegadas, en este caso a las personas que con él trabajaban. De los 11 presidentes que desde el año 1949 hasta el presente, de los 11 presidentes que ha tenido Israel, 8 no nacieron en las sagradas tierras de Israel. Simón Peres, Moshe Kizan, Yosif Esprinzat, que nació en Moscú, Ben Zvi, que nació en Poltava, Imperio Ruso, Karis Luz, que nació igualmente en el Imperio Ruso, Salman Saksan, que nació en Mir, en Bielorrusia, Efrim Kassim, que nació en Kiev, y Yair Herzog, que nació en Belfast, Irlanda del Norte. ¿Dónde está el carácter antisemita de aquellos que decimos que son unos farsantes y que no hay tal grandeza ni épica supuestamente, como decía anteriormente, semita? El futuro de Israel es complejo, muy complejo, hasta el extremo de que conforme vaya decayendo la influencia de los Estados Unidos, irá aumentando su riesgo. La solución, muy fácil, señores. Este problema lo crea Europa. Europa. Y si me apuran ustedes, el cristianismo europeo, que acusaba a los judíos de estar malditos por haber crucificado al Señor Jesucristo, referente y principal icono de los cristianos. El problema de los askenazis, que por cierto, que no se mezclan con los hebreos del lugar, los pocos que existen, lo tiene que resolver Europa. Como inicialmente trató de resolverlo, se habló de la posibilidad de que fueran a Nueva Zelanda. Incluso se habló a principios del siglo XX de que fueran a África. Hay quien incluso habla de que se podrían haber ido a Argentina. Y hay quien habla ahora incluso de que se vayan porque son, insisto, un movimiento político sectario, que se vayan a Australia, donde hay 7 u 8 millones de kilómetros cuadrados, mientras que los australianos son 40, 50 millones de habitantes. Por cierto, no fueron los palestinos quienes asesinaron en el Holocausto a los judíos, fueron los nazis, los alemanes. Los alemanes. ¿Cuál fue la razón por la que aquellos, los alemanes nazis, bueno, también algunos que otros países del entorno de Alemania, ¿por qué no resolvieron ese problema? Integrándolo primero, apoyándolos y no haciéndose eco de esa barbaridad histórica de que era el pueblo elegido. Los 2 estados, Juan lo ha dicho, yo lo voy a decir muy brevemente también. La primera persona que dijo que era imposible los 2 estados se llamaba Fidel Alejandro Castro Ruz. Ayer hizo 8 años que falleció, por cierto. Ayer, día 25 de noviembre del año 2016. Es imposible, por razones físicas. No caben 7,5 millones de judíos en un espacio de 21.000 kilómetros, 26.000, al que hay que sumarle toda la diáspora palestina que está excluida, que ha sido trasladada de forma forzada, que ha sido expulsada de su tierra, a las que hay que devolverle sus tierras ocupadas, sus casas intervenidas y sus cultivos de olivos arrasados. Porque lo que está haciendo en Palestina, con el pueblo palestino,
los judíos, es un etnocidio, no solamente un genocidio. Quieren borrar sus esencias culturales, sus tradiciones. En los últimos años han destruido, cortado y quemado 3 millones de olivos. 3 millones, que forma parte de la cultura, de nuestra cultura mediterránea, que no de la cultura caucásica, que es de donde procede el 90% de los sionistas israelíes. Ustedes saben las horas de crecimiento, de trabajo, los millones de lágrimas de sudor, de lágrimas de sudor, gotas de sudor, para hacer que se llegan 3 millones de olivos. ¿Saben ustedes la cantidad de millones de hombres y mujeres y niños que no pueden ser curados con el aceite, alimentados con el aceite, por acción criminal del gobierno israelita? Y todavía quedan dudas en cuanto a responsabilidades. En el año 1986, el Partido Socialista Obrero Español nos somete, ratificándolo con un referéndum amañado en la OTAN. El 1 de enero de 1986 nos meten en la Unión Europea, entre otras cosas, con las consecuencias que todos conocemos. Desmantelamiento de la actividad industrial y sustitución por el sector terciario turístico, y reconoce al Estado judío. 1986 es el punto de inflexión del proceso de entrega de nuestra soberanía y sobre todo de nuestra política histórica y nuestra relación histórica con el mundo árabe, del que procedemos cultural y yo diría que etnográficamente en gran medida, étnicamente en gran medida. ¿Todavía quedan dudas acaso de que los que se defienden son los que están ocupados y que el agresor es el ocupante? ¿Cómo es posible que este país, con esta tradición, tenga unos gobernantes que no sean capaces de al menos permitir que se conozca la historia? Y esta es la historia. Les invito a que profundicen ustedes en ella. Les invito a que busquen ustedes los orígenes del conflicto, pero haciendo caso omiso de la permanente presión a la que les somete un sistema mediático con el que tenemos controlado, mediatizado y babosamente obligado a aceptar los designios de quienes controlan en sus consejos de administración el paquete accionarial de los grandes medios en más de un 80%, por procedencia, por cierto, norteamericana en su gran medida. Les invito a que hagan ustedes una especie de recorrido, porque fue nuestra relación con el mundo árabe, recorrido histórico, y veamos nuestras similitudes, nuestras coincidencias, y comprobemos que está siendo un pueblo maltratado, pisoteado, como lo está haciendo el Sáhara. El Sáhara. Profundicemos también en aquella historia que se nos ha olvidado. Cuando yo iba a los campamentos de refugiados, ya no voy, porque no puedo soportar la presencia de quienes han entregado el Sáhara a la satrapía, al Alwi. Compruebo que todavía nos enseñan el carnet de identidad español. El carnet de identidad español. Eran conciudadanos nuestros. No era una colonia, era una provincia. Así decía el franquismo. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado se lo voy a explicar. Lo que ha pasado es que este desalmado que aparece de vez en cuando por San Censo y de nombre Juan Carlos I, el demeritado emérito, el baboseante emérito, mientras que les decía a los soldados españoles que lloraban al ver que tenían que abandonarlos porque llegaba la Marcha Verde, que entregaría hasta la última anciana de nuestro país su gota última de sangre por defendernos. Juan Carlos I negociaba
con Kissinger la entrega al Reino de Marruecos del Sáhara Occidental. Pero es que está acreditado además. Está acreditado. Es que cuando se han abierto los archivos, han aparecido de la CIA cómo se reunían Manuel Prado y Colón de Carvajal en nombre de Juan Carlos I en octubre del año 1975 en Nueva York, garantizándole primero que le iban a entregar el rey Juan Carlos I, efectivamente el zar a Marruecos, pero exigiéndole a su vez a los Estados Unidos el apoyo militar, político y financiero que compensara de alguna manera esa decisión. Este país engaña al pueblo saharaui. Le diría más todavía, más incluso que Suárez, fue Felipe González. El mismo Felipe González que cuando un día, hacía pocas semanas que había terminado la guerra, los saharauis se equivocaron, a mi punto de vista. No tenían que haber firmado nunca el armisticio que firmaron, cuando tenían prácticamente la guerra ganada. A la vuelta, todavía con los vehículos blindados marroquíes humeantes en Tifariti. Yo me encontré en la sede del quinto frente, del Frente Polisario, con Brahim Ghali a la sazón, ministro de Defensa, hoy primer ministro o secretario general del Polisario, donde me mostró la película 100 años de lucha, en la que Felipe González Márquez decía lo mismo que dijo el rey felón Juan Carlos I, que el pueblo español nunca permitiría que los saharauis perdieran su patria, y que cuando el Partido Socialista ganara las elecciones, el pueblo saharaui recuperaría su patria. El mismo que luego lo entrega a ese pueblo y cuyo epígono Pedro Sánchez ha rozado lo que ni siquiera se atrevió a rozar, no a invadir, sino a rozar el campo en el que se había acordado entre todas las fuerzas políticas que al menos el status quo del Sáhara Occidental y de nosotros con ese conflicto se mantuviese. Porque somos la potencia administradora, compañeros y compañeras. Somos la potencia administradora. Estamos permitiendo que los asesinen nosotros, que somos la potencia administradora, a compatriotas que fueron nuestros y que ahora le van a entregar el control del espacio aéreo. Y que este país no está ni siquiera estimando la posibilidad de que atienda lo que acaba de decir los tribunales de la Unión Europea, de que todas las extracciones de pescado, así como todas las explotaciones agrarias, son ilegales, porque está siendo ocupado por una potencia extranjera de la que usted, señor Pedro Sánchez, es el presidente del gobierno que administra, con su condición de administrador colonial, ese suelo ocupado. ¿Por qué no reaccionamos? ¿Por qué no nos dejamos de paños calientes, de cuitas, y de abrazos, y de lágrimas cuando vemos a los saharauis como nos recuerdan con su presencia que fueron nuestros compatriotas? ¿Y por qué no exigimos a esta partida de políticos, a esta caterva de indeseables que nos gestionan y que nos ocultan la realidad del conflicto, que cambie España de posición? Que se resista frente a la presión de Francia, a la presión de los Estados Unidos. Bueno. Gracias. En el año 1991, yo entré con mi amigo Carmelo Ramírez, a la sazón alcalde de Santa Lucía, de Gran Canaria. Entramos con una avioneta en el Ayun. Adujimos que
yo entonces creo que era diputado provincial, era alcalde de Puerto Real. Entramos con una avioneta, aduciendo, digo, de que habíamos aterrizado porque no teníamos más remedio, porque teníamos una avería. Fuimos andando desde la IUN desde el aeropuerto de la IUN, que es un aeropuerto militar, al lado había un asentamiento militar, fuimos andando hasta la IUN. En el IUN, ¿cómo se llama esto? Lo que fundó, ¿cómo se llama? Fray Eduardo. Los paradores. Fuimos andando hasta el parador, precioso parador, parecía una alhambra pequeña de la IUN, en un intento de vernos con la MINURSO, la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental, que se comprometieron a que una vez se firmó el armisticio, a los 6 meses se haría el referéndum con la base de la relación, ¿no? de los que aquí vivían, que no eran otros más que los originarios, ¿no? Con el censo electoral. Nadie nos permitió que montáramos en un taxi, sino que fuimos acompañados a una prudencial distancia por los coches de la guardia marroquí. Pero lo más sorprendente no fue eso, lo más sorprendente fue que en el edificio de la terminal del aeropuerto, en las paredes, había grandes fotografías con la cara de Hassan II proyectada sobre un mapa donde aparecían todas las islas del estrecho de Gibraltar, coloreadas con el color de la monarquía alauí. Ceuta y Melilla coloreada con el color igualmente. Toda Mauritania y más al sur incluso hasta el Sahel coloreada igualmente, lo que llaman el Gran Magreb. La línea roja, por cierto, que la pararon la penetración de los marroquíes recién conseguida la independencia, los argelinos la pararon donde están situadas ahora mismo, en Tinduf, y se metieron varios cientos de kilómetros, y una fuerza de tanque enviada por Fidel paró y no llega a Rabat porque Fidel le dijo para atrás a las líneas argelinas establecidas. También aparecía coloreada. Y las Islas Canarias. Ese es el objetivo del Gran Magreb. Ese es el objetivo del Gran Magreb. Y sí, objetivo que oficial ni públicamente nunca han desistido de obtener. Entonces, como decimos en Cuba, no comáis más mierda. No coman ustedes más mierda. Hoy, un Sáhara libre e independiente, y nada, yo diría integrista, con gente educada en su inmensa mayoría, los profesionales y los que tienen nivel superior de estudio en Cuba, es un país y un estado que interesa al flanco occidental atlántico, a nuestro país, y yo diría que a todo el África sahariana, Entonces, me parece terrible este comportamiento antipatriótico de patria de los gobiernos que han ido entregando a este pueblo digno, orgulloso, hermano nuestro, de la forma tan vergonzante que lo han hecho. Me parece lamentable. Y hay que señalar a los responsables políticos. Y no hay que preocuparse ni molestarse por una supuesta invocación de la unidad política, de que incluso tengamos, bueno, como el caso de la señora que ha salido con gesto adusto, yo diría incluso que hasta más que de pesar, de desprecio. Sino, tenemos que seguir defendiendo, porque esto es lo último.
Esto es lo justo. Por cierto, están en guerra, para que lo sepáis. Eso de que es una guerra de baja intensidad, ni mijita. De baja intensidad, ni mijita. Lo que ocurre que en este país, y lo que ocurre que en esta Unión Europea, hasta que el silbido de las balas no empieza a escocerle en las orejas, no cambian los políticos de actitud. Que sepan que está en la puerta, que las balas que se disparan están en la puerta. No piensen que tenemos una especie de barrera que nos protege de los conflictos que están más al sur. Que el conflicto va a venir. Y va a empezar porque el conflicto le resulta muy difícil de mantener a Marruecos. Y por tanto, las razones de naturaleza económica, sociales, etcétera, que pueda traer consigo negativas ese deterioro de la economía, puede que termine explotándonos en las manos. La gran invasión de los bárbaros, decía Le Pen, vendrá por el sur. Es una manera despreciable, si ustedes quieren, de decir que los negros vienen y los magrebíes vienen a pedir lo que es nuestro. No, vienen a reclamarle lo que decenios, centurias de años expoliándolo les hemos ido quitando, les hemos ido robando, y algún día vendrán a pedirnos cuenta. Procuremos estar en el lado de los justos, para que nos respeten a nosotros, dado que los gobernantes no lo hacen. Nos quedan 10 minutos para estar fuera. Tiempo de hablar y recordar que el sábado a las 12 de la mañana, ahí abajo, tenemos una concentración. Bueno, nosotros en Puerto Real. Ahora una pregunta de público. ¿O lo tengo todo muy claro? Mientras se decide alguien, dos consideraciones pequeñitas de lo que ha dicho Pepe. El rey de España, el Ferón, como te gusta a ti decirlo, estuvo a punto, con tal de ser rey, evidentemente entregó el Sáhara y estuvo a puntito de entregar Ceuta y Melilla. Está acreditado, como tú decías, en papeles desclasificados de Estados Unidos, o sea, de los papeles de la CIA, que con tal de ser rey estaba dispuesto a dar lo que fuera. Lo que ocurre es que los militares españoles en ese momento decían, bueno, una cosa es el Sáhara, pero Ceuta y Melilla por ahí no pasaron. Y entonces se echó un poco atrás. Pero eso está acreditado, lo podéis buscar en los papeles de la CIA que están colgados por ahí. Y otra cosa interesante es que ha hablado del presidente, de dónde venía y demás, pero además el presidente del Estado sionista, el señor Netanyahu no se llama Benjamin Netanyahu, sino que se llama Benzion Milejkowski, y es polaco. Que creen que está liando la parda en este momento, y es que no es ni de ahí siquiera. Porque todos, para que parezca que son judíos de pedigrí, se cambian el nombre. O sea, de Simón Pérez, toda esta gente, Simón Pérez se llama también no sé qué, se puso el apellido de Pérez porque le parecía más judío, tal, etc. Pues todos se cambian los nombres porque de luego quieren tener una relación con una tierra con la cual no quieren. Pregunta. Yo iba a decir que cuando tú dijiste que había mercenarios que hispanohablantes, puedo decir que hay mercenarios de Colombia. Sí, siempre. Y en Colombia es un país de conflicto. A raíz de eso ha habido mucho desplazamiento, muchos asesinatos y quienes integraron parte de lo que fue el paramilitarismo fueron israelíes los que entrenaron a esos paramilitares, que luego asesinaron y masacraron a pueblos indígenas, a pueblos campesinos que solamente cultivaban sus tierras. Y cuando dicen el colonialismo y eso, y de parte del territorio, Colombia era más grande, Panamá era de Colombia. En 1903, Estados Unidos no sé cómo fomentó una revuelta nacional y endeudó tanto a Colombia con armas
que cuando hicieron lo de Panamá, no tuvo Colombia como decirle no a Estados Unidos. Y perdió una gran parte para Estados Unidos poder tener su canal de Panamá. Totalmente de acuerdo. La influencia sionista en América Latina y especialmente en Colombia es conocida y suelen ser los instructores de las fuerzas paramilitares que están asesinando a la población. Por eso digo, siempre estos conflictos están todos unidos y en este caso el sionismo muestra su peor cara en países como Colombia y es una fuente de mercenarios para prácticamente la mayoría de las guerras del mundo. En Ucrania ha habido y hay mucho colombiano, también lo ha habido en... Y norcoreano, te olvidas, norcoreano, que te olvidas, tienes un mala memoria. No te quieres, pero tienes un mala memoria. No son norcoreano, no son de bielorruso, que se olvida cuando dice, se olvida, norcoreano. ¿Dónde? ¿Me permite un segundo? ¿Qué historia te estás inventando? Los norcoreanos. Tú lo que estás creando. Oye, los norcoreanos. Sí, te voy a dar razón. Sí, te voy a dar razón. Los norcoreanos. Y Bielorrusia, pero la gente. Acabado. Ya que se ha acabado. Los norcoreanos están en la provincia de Kursk. Los norcoreanos están en la provincia de Kursk. Pero un momentito, para. No, perdón que te diga, un momentito. El día que estos señores quieran que hablemos del conflicto en Ucrania. Yo vine aquí a escuchar hablar de Palestina, que está haciendo masacrar con los judíos, que son un pueblo fascista, que están matando. Eso viene a escuchar. No a escuchar las barbaridades que tú haces. No he hecho ninguna barbaridad. Llevamos muchos años. Eso es lo que escuchar. Llevamos muchos años combatiendo contra eso. Y no te hemos visto por ahí en las peleas, en la calle. No, pero yo no. Señores, por favor, organicen ustedes un debate sobre lo que está pasando en Ucrania, en la guerra entre Rusia y la OTAN, e inviten a Antonio aquí para que debata conmigo. Yo creo que lo debe organizar él y venimos. no van a dar un meneo. Que lo organicen. Si el problema es que ellos no organizan nada, vienen a lo que organizamos los demás, pero ayudar la movilización. Es muy fácil contestar, si se me permite. Efectivamente, hay 10.000 soldados de Corea del Norte en Rusia. No están en Ucrania, no están en Ucrania, están en la provincia de Kursk, en el norte de Ucrania. Esos son datos absolutamente fehacientes. No han entrado ni muchísimo menos en Ucrania y igual que hay mercenarios de la OTAN en Ucrania, hay soldados, no mercenarios, soldados ucranianos, perdón, soldados bielorrusos y soldados de Corea del Norte. No son mercenarios, son fuerzas regulares y tienen todo el derecho a estar allí sin ningún tipo de problema. Bueno, señores, quedan 5 minutos para tener que bajarnos. 5 minutos, si alguien quiere hablar, que hable, porque a las 8 cierran el local. ¿Alguien más quiere decir algo? Antes de recoger. de asociaciones y gente con buenas intenciones de saber y conocer, como nos han traído aquí, de dejar esa versión oficial de la que tiene este hombre y conocer otras versiones investigadas, contrastadas. Yo creo que es de agradecer que estéis aquí, que nos hayáis dado esta versión y que, bueno, que lo que deseamos todos es un mundo mejor, más justo y más pacífico. Y en eso estamos. Yo creo que nos habéis dado la mesa también para seguir investigando y seguir mejorándonos
porque no tenemos otra forma de conocer que, yo qué sé, si está todo mareado, para saber la verdad es muy difícil. Y entonces, bueno, pues agradeceros simplemente que vengáis aquí, que nos contrastemos esa información, y bueno, y siempre hay gente desagradable que en un momento dado pues parte por medio el acto, ¿no? Aguantar hasta el final para dar su patada. Pero en fin, pues nada. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí y ya está. Yo creo que me da un Bien, en el año 1992, todos los que aquí están seguro que lo conocen. Yo tengo una pasión más que acreditada por Fidel y su pensamiento político. Pero en el año 1992, Fidel Castro dijo algo que fue considerado apolítico, que lo apunté. Dice: la próxima guerra en Europa será entre Rusia y el fascismo, excepto que el fascismo entonces le llamarán democracia. Mañana, el sábado a las 12 de la mañana os esperamos ahí abajo. Y si cada uno traemos a alguien más, pues seguro que mucho mejor. Para los países no alineados, la cuestión de Palestina es la médula del problema del Oriente Medio. La base de la paz justa en la región comienza por la retirada total e incondicional de Israel de todos los territorios árabes ocupados y supone para el pueblo palestino la devolución de todos sus territorios ocupados y la recuperación de sus derechos nacionales inalienables, incluido el derecho del retorno a su patria, a la libre determinación y al establecimiento de un Estado independiente en Palestina, de conformidad con la resolución 3236 de la Asamblea General. Ello implica la ilegalidad y nulidad de las medidas adoptadas por Israel en los territorios palestinos y árabes ocupados, así como del establecimiento de colonias o asentamientos en tierras palestinas y en los demás territorios árabes, cuyo desmantelamiento inmediato es un requisito para la solución del problema. Como dije en mi discurso a la sexta cumbre, no somos fanáticos. El movimiento revolucionario se educó siempre en el odio a la discriminación racial y los pogromes de cualquier tipo, y desde el fondo de nuestras almas repudiamos con todas nuestras fuerzas la despiadada persecución y el genocidio que en su tiempo desató el nazismo contra el pueblo hebreo. Pero no puedo recordar nada más parecido en nuestra historia contemporánea que el desalojo, persecución y genocidio que hoy realizan el imperialismo y el sionismo contra el pueblo palestino, despojados de sus tierras, expulsados de su propia patria, dispersados por el mundo, perseguidos y asesinados. Los heroicos palestinos constituyen un ejemplo impresionante de abnegación y patriotismo y son el símbolo vivo del crimen más grande de nuestra época.